Recordemos lo que estábamos viendo en la última clase, habíamos visto el teorema de Moivre, para poder tener números complejos elevados a diferentes potencias. Si ustedes recuerdan, pues lo que nos decía este teoremita, era que un número complejo elevado a cualquier potencia era lo mismo que el módulo elevado a esa potencia, cis de el ángulo multiplicado por la potencia, cis de n veces tita. Habíamos hecho el ejemplo de un complejo elevado a la cuarta, como el ángulo sobrepasaba una vuelta, sobrepasaba 2pi, simplemente se le restaba 2pi, y teníamos pues ahí el resultado de nuestro complejo elevado a la cuarta. Hasta ahí habíamos llegado la semana anterior. Digamos, pero de Moivre también nos va a ayudar cuando nosotros queremos hablar de la radicación. ¿A qué nos referimos? A hallar las raíces enésimas de un complejo Z. Con la misma idea, vendría a ser que con la misma idea de Moivre, debería ser raíz enésima del módulo cis de tita dividido entre n, ¿correcto? Cis de tita entre n. ¿Por qué? Porque hablar de una raíz es como decir ese número elevado a la 1 sobre n, ¿verdad? ¿Verdad? Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasaría en cuanto a la radicación? La raíz enésima de z vendría a ser la raíz enésima del módulo cis de tita sobre n, ¿cierto? Pero recordaremos lo que ya habíamos dicho. Cuando nosotros hallamos las raíces cuadradas de un complejo, por ejemplo, ¿cuántas soluciones, cuántas raíces, cuántos valores hallamos? Hallamos 2. Si yo quiero determinar las raíces cúbicas, tendría que hallar 3. Las raíces cuartas deberían ser 4 y así sucesivamente, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para generar todas esas raíces, lo que vamos a hacer es al ángulo sumarle más 2 pi. Y de ahí la expresión, fíjense, ¿qué dice? La raíz enésima de z es la raíz enésima del módulo cis de tita más 2 pi dividido entre n. Este 2 pi, ¿qué va a hacer? Va a ir generando las diferentes vueltas o revoluciones que se den y me va a generar esto el número total de raíces que me interesa determinar. ¿Cuánto vale k? K empieza valiendo 0 hasta n-1. Si yo quiero hallar raíces cúbicas, por ejemplo, el radical es 3, entonces, ¿qué valores tomará la k? 0, 1 y 2. Quiero hallar raíces quintas, ¿qué valores tomará? 0, 1, 2, 3 y 4, siempre hasta un hito menos. ¿Se dan cuenta? Otra cosa importante, las raíces van a formar un polígono regular de n lados iguales. Veamos de entender esto. Tengo mi complejo Z, 32 cis de pi tercios. Aquí está la formulita de De Moivre. Y lo que yo quiero hallar es la raíz quinta de z. ¿Qué debería ser la raíz quinta de z? Debería ser la raíz quinta de 32, correcto, cis de el ángulo es pi tercios. Ahí está, pi tercios, más 2 pi por la vuelta que tiene que dar, ¿sobre qué? Sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Porque es el radical, porque estás hallando raíces quintas. Ok, listo. Veamos de entender entonces. La raíz quinta de z, o las raíces quinta de z va a ser raíz quinta de 32, es 2 cis de, y empiezo acá. Pi tercios más 2 pi sobre 5. ¿Qué pasa cuando k vale 0? Cuando k vale 0, lo que vamos a hallar es W0. Ahí le voy a poner como subíndice el valor de k. ¿Sí? ¿Quién es W0? Es la raíz que resulta cuando k toma el valor de 0. ¿Qué pasa? K vale 0. Esto no hay. ¿Y cuánto te va a quedar la raíz? W0 va a ser 2 cis de pi tercios entre 5. Sería pi quinceavos. Listo. Cuando K vale 1, voy a hallar W1. W1, aquí K vale este valorcito de K. Aquí. Ese valorcito de K va a ser ahora 1. Sería aquí 2 pi más pi tercios, 7 pi tercios entre 5, 7 pi quinceavos. Cuando K vale 2, 2 por 2 es 4, por 3 es 12 y 1, 13 pi quinceavos. Cuando vale 3, 2 por 3 es 6, 6 por 3 18 y 1, 19 pi quinceavos.
Finalmente, cuando vale 4, 2 por 4, 8, por 3, 24 y 1, 25 pi quinceavos. Ustedes dirán, ¿por qué no simplifica? Sí podría ser, pero no está a propósito, solamente para que ustedes puedan apreciar que una vez que hemos hallado las 5 raíces quintas del complejo Z, me fijo que absolutamente todas tienen el mismo módulo. Claro que sí, todas tienen módulo 2. ¿Y qué hay de los ángulos? La variación de los ángulos es constante. Fíjate, aquí estás en un pi quinceavos. Para llegar a 7, ¿cuánto le estás sumando? Le estás sumando 6. 1 y 6 son 7 pi quinceavos. 7 y 6, 13. Y 6, 19. Y 6, 25. Correcto. ¿Se dan cuenta? La variación de los ángulos es siempre la misma. Ya está. Ahora vamos a ubicar aquí. Listo. ¿Cuánto es pi quinceavos? No, no me doy cuenta cuánto es pi quinceavos. Lo puedo pensar en grados, ¿cierto? Pi es 180 entre 15 me da, aquí le voy a poner, es como que fuera 12 grados. 12 grados. 7 pi quinceavos, 84. 13 pi quinceavos, 156. 19 pi quinceavos, 228. Y 25 pi quinceavos son 300 grados. ¿Esto por qué lo estoy anotando así? Solo lo anoto un ratito ahí para entender qué dirección va a tomar, nada más, no es otro el motivo. Ahora fíjense, lo mismo pasa si yo lo veo en grados. La variación entre 84 y 12 es 72, ¿cierto? 12 más 72, 84. 84 más 72, 156 más 72, 228 más 72 es 300. ¿Se dan cuenta? Lo que decíamos que pasa en radianes, obviamente tiene que pasar en grados sexagesimales. La variación de los ángulos es la misma. Ubicaremos 12 grados, más o menos ahí tienes la variación, ahí está W cero. 84 grados, 156, 228 y 300. Listo. Esos vectores rojos corresponden a los complejos que representan cada una de las raíces quintas. Si nosotros unimos los extremos, ¿qué es lo que tenemos? Evidente, tengo un pentágono. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? Entonces, también me sirve para determinar las raíces enésimas de un número complejo. ¿No hay preguntas, muchachos? No, hijo, está bien. Perfecto. Sigamos entonces adelante. Entonces, fíjense qué simpático es el asunto. Si yo tengo a mi complejo en notación polar o trigonométrica, ¿qué operaciones me vienen bien? Espérenme, la tengo. ¿Dónde estaba ese resumen? Aquí. ¿Qué operaciones me vienen bien? Producto, se multiplican. Módulos, se suman ángulos. División, se divide en módulos, se restan ángulos. Potenciación, el módulo se eleva a la n y el ángulo se multiplica por n. Y radicación, se saca la raíz del módulo y en el ángulo se hace, a no olvidarse, tita más 2 pi sobre n. Fíjate que
Son 4 operaciones súper importantes y súper simples que se van a realizar cuando el complejo esté dado en forma polar o trigonométrica. Mucho cuidado, el ángulo siempre en radianes. ¿Qué pasa si el ángulo lo expreso en grados? No pasa nada. ¿Puedes hacerlo? Puedes, pero por un tema de irnos familiarizando con lo que viene después, es más aconsejable manejarlo en radianes. ¿A qué nos referimos con lo que viene después? A que, esto ahorita lo vamos a ver, a que yo tenía mi complejo Z dado en forma polar o dado en forma binomia. Yo conozco hasta el momento estas dos maneras de expresar a un complejo Z. Z era A más BI. Cuando estaba en forma binomia, A era la componente real y B era la componente imaginaria. ¿Cierto? Cierto. Z también se escribía como módulo cis de tita. Módulo me marca el tamaño del vector y tita el ángulo de inclinación en sentido antihorario con respecto al eje horizontal o al eje real. Pero ¿qué pasa si yo quiero expresar el complejo en forma exponencial? ¿Es posible? Sí. ¿Cómo funciona? Ahí está. Z va a ser el módulo e a la i tita. ¿Cuál es la única variación entre forma polar y forma exponencial? Que en lugar de cis, yo voy a poner e a la i tita. ¿Qué significa eso? Significa, así nomás pondré, que e a la i tita lo vamos a entender como el coseno de tita más i senos de tita. ¿Se entiende? Entonces, cuando el complejo está dado en forma exponencial, es un sí o sí que el ángulo debe estar dado en radianes. Yo no puedo poner aquí e a la i 15 grados, digamos, no, no se puede. Por eso es que les decía hace rato, cuando está en forma polar, sí, podrías usar el ángulo en grados, pero te conviene ya manejarlo en radianes para que te sea muy simple entenderlo cuando esté en forma exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, e a la i tita va a ser equivalente al cis de tita. ¿Y qué era el cis de tita? Era coseno de tita más i seno de tita. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros lo ponemos ahí, mucho cuidado, yo voy a tener al complejo expresado en radianes. Veamos. Al complejo, perdón, expresado en forma exponencial y el ángulo tita siempre expresado en radianes. Vamos a ir cambiando de una forma a otra. Expresar en forma exponencial los siguientes complejos. Ahí está mi complejo. Z1 es 3 más 3i. Está en forma binomia. Necesitas el ángulo. La tangente de tita es componente imaginaria sobre componente real. El ángulo te sale 45 grados. Debes expresarlo en radianes, sería pi cuartos. El módulo es 3 raíz de 2. ¿Y cuál va a ser el complejo Z? El complejo Z va a ser 3 raíz de 2 e a la i pi cuartos. Muchísimo, muchísimo cuidado. Es un sí o sí que este angulito debe estar dado en radianes. No puede estar dado en grados, no. Entonces, módulo e a la i tita. ¿Se entiende? Y con cualquier complejo. Estoy en el segundo cuadrante, menos 3 más raíz de 3i, el ángulo me da negativo y yo sé que me interesa este otro ángulo, por lo tanto le sumo pi, el ángulo es 5 pi sextos, saco el módulo, z2 va a ser 2 raíz de 3, e a la i, 5 pi sextos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Lo mismo si estuviera en el tercer o en el cuarto cuadrante. ¿Cómo sería, solo por saber, cómo sería un complejo z? Es igual a menos 3i. ¿Cómo expresarían ustedes este complejo Z en forma exponencial? ¿Me lo escriben en el chat?
A ver, ¿nadie todavía? Ok, creo que yo nomás lo escribo. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el módulo? El módulo es 3. Sería 3e a la, mira aquí arribita, y tita. ¿Cuánto sería el ángulo? Menos 3i. ¿Dónde estoy? Estoy abajo. 3, debe ser algo. Ahí, ¿estamos bien? Fíjense, mi complejo Z era menos 3i, componente real, componente imaginaria. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro complejo Z? Nuestro complejo Z está acá, ¿verdad? Ahí. Ese es nuestro complejo. Menos 3i. Ahí estoy. ¿Cuál es el ángulo? Es 3pi medios. Hemos dicho el ángulo se mide del horizontal y en sentido antihorario. Menos 3, sería 3pi medios. El módulo es este numerito. Entonces, Z, ¿qué va a ser? Va a ser 3e a la i, 3pi medios. ¿Se entiende? ¿Listo? Sí, Ok, fantástico. Veamos las operaciones. Esta notación exponencial, si ustedes se dan cuenta, muy similar a la polar, en el sentido de que solo cambio el cis por e a la i, ¿cierto? En ese sentido, las operaciones van a ser similares. El producto que va a pasar Z1 por Z2, multiplico módulos e a la i y sumo los ángulos, tita 1 más tita 2. División, divido módulos e a la i y resto ángulos, tita 1 menos tita 2. Veamos un par de ejemplos. Z1 es 3 e a la i pi sextos, Z2 es 5 e a la i 3 pi cuartos. Multipliquemos, ¿qué va a ser? Va a ser 3 por 5 e a la i pi sextos más 3 pi cuartos. ¿Eso cuánto me va a dar? 11 pi doceavos. Quiero dividir, son los mismos ejemplos cuando estábamos trabajando en forma polar. 8 entre 4 e a la i 2 pi tercios menos 5 pi sextos me da un ángulo negativo. Mucho cuidado, si es negativo, ¿qué significa? Eso de cuidado nada más tienes que tener, ¿no? Si te están saliendo un ángulo negativo, lo que te está diciendo es que está medido, está medido en sentido horario. Como no me sirve ese, yo tengo que sumarle 2pi para que quede en positivo. ¿Sí? Es lo mismo, es lo que sabíamos hacer. ¿Se entiende? ¿Cuál es la ventaja de esta notación exponencial? Porque para algo más me tiene que servir. Claro que sí. Te sirve sobre todo para determinar logaritmos de números complejos. Es ahí donde nos viene súper bien. ¿Por qué? Yo tengo mi complejo Z, módulo e a la i tita, y yo quiero ahora el neperiano de Z. ¿Qué pasaría? Yo saco neperiano a ambos lados de la igualdad. Neperiano de Z es neperiano del módulo e a la i tita. ¿Pero qué tengo acá? Tengo neperiano de un complejo. Neperiano de un complejo, suma de logaritmos. Ok, pero estoy hablando cualquier cosa. Tengo neperiano de un producto. Neperiano de un producto, suma de logaritmos. ¿Qué va a ser? Va a ser neperiano del módulo más neperiano de e a la i tita.
Por propiedades de logaritmos, i tita bajaría y sería i tita neperiano de e, ¿verdad? Pero yo sé que neperiano de e vale 1 y es de ahí que me queda esta expresión súper interesante. El neperiano de z va a ser el neperiano del módulo más i tita. Súper. Pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que en general un complejo z, que esté digamos por acá, tengo este complejo z. Este complejo z con este ángulo se lo ubica aquí. Perfecto. Denme un ratito, voy a cambiar de color para que así no nos enredemos todos en rojo. Listo. Ahora sí. Este complejo Z tiene este ángulo. Si yo hablo de un complejo Z que tiene este ángulo que incluye una vuelta más, oh, ¿es el mismo complejo? Claro que sí. Y si hablo de uno que tenga dos vueltas, va a ser el mismo complejo. Entonces, como va generando los mismos complejos cuando voy dando revoluciones, en general no afectaría si aquí al ángulo le pongo tita más 2kpi, donde k viene a ser, me va generando el número de vueltas que se vayan dando, ¿cierto? Cierto. Y es de ahí que voy a hallar una expresión para el logaritmo en general. El neperiano de z va a ser el neperiano del módulo más i tita más 2kpi. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este 2kpi? Eso te va dando estas vueltas, estas revoluciones. ¿Quién tiene que ser k? Cualquier valor entero. ¿Puede valer menos 1? Claro, ¿qué significaría? Que la vuelta se ha medido en el otro sentido, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Fíjate que i tita o i tita más 2kpi te va a generar el resultado, en el resultado de tu logaritmo te va a generar la componente imaginaria. Si tú te fijas entonces y graficas, el neperiano de z va a ser neperiano del módulo, ahí está la componente real. ¿Qué pasa cuando k vale 0? La componente imaginaria va a ser i tita, ahí tengo un valor. Si k vale 1, va a ser tita más 2pi. Esa va a ser la componente imaginaria, va a ser otra. Cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale menos 1, cuando vale menos 2, ¿te das cuenta? Se genera infinitos resultados para el logaritmo de un número complejo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el logaritmo principal? ¿A qué llamamos logaritmo principal? Al logaritmo cuando el valor de k es 0. ¿Se dan cuenta? Veamos un ejemplo. Hallar el logaritmo de z, que es 4e a la i pi cuartos. ¿Cuál era el neperiano de z? ¿Cómo era? Era neperiano del módulo más i tita más 2kpi. Ok. Reemplacemos neperiano de 4 más i pi cuartos más 2kpi. El neperiano de 4 es 1.39 si yo saco con mi calculadorita. El neperiano principal, ¿cuándo vamos a hallar? Hemos dicho cuando k vale 0. ¿Cuánto sería entonces? 1.39 más i, esto vale 0, más i pi cuartos. Pi cuartos es 0.79 y ahí está. El neperiano de z es 1.39 más 0.79i. Este pi cuartos lo estoy poniendo ya en su valor con decimales. Pi es 3.14 entre 4 me da 0.79. Fíjate, ahí está. 1.39 más 0.79 es este rojito. Ahora vamos a dar diferentes valores acá. ¿Qué pasa si k vale 1? Aquí sería 2pi. Ahí está. Si k vale 2, 2 por 2, 4pi. Si k vale menos 1, menos 2pi y así sucesivamente. Cuando vale 1, ¿cuánto me da esto? 2pi más pi cuartos sería 9 pi cuartos, que es 7.07. Acá, 13.35. Acá, ¿qué pasa si le doy menos 1? Me va a dar un valor negativo, no pasa nada. Pero fíjense, todos estos resultados tienen la mismísima componente real y lo que varía es la componente imaginaria. Y es de ahí que la misma componente real y lo que varía es la componente imaginaria. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Y yo voy a tener las infinitas soluciones, los infinitos valores que corresponden al neperiano de nuestro complejo. ¿Estamos bien?
¿Se entiende? La clave del asunto está. Entonces, tener a nuestro complejo Z expresado en forma exponencial me va a ayudar muchísimo para determinar logaritmos. Y así como me ayuda a determinar logaritmos, me va a ayudar a hallar exponenciales complejos. ¿De qué hablo? De un complejo Z1 elevado a la Z2. ¿Cómo podría yo hallar Z1 a la Z2? Lo que vamos a hacer es un truquito con las propiedades de logaritmos. Ustedes saben que un número no se afecta si lo anoto como e elevado a la logaritmo, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que Z1 a la Z2 es lo mismo que decir a la logaritmo neperiano de Z1 a la Z2. Por propiedades de logaritmos, acá, ¿qué pasa? Z2 pasa a multiplicar y me queda e a la Z2 neperiano de Z1. Ahora, entonces, fíjense, neperiano de Z1, ¿vas a hallar? Sí, pero ¿cuál? Solo el logaritmo principal. Solo ese me va a interesar. Entonces, yo ya sé de acá hallar logaritmos, encuentro el logaritmo de Z1, lo multiplico por Z2, y ya está. Vamos a ver, ¿quién era Z1? A ver, miraremos. Ah, ya, Z1 es la base. Z2 es el exponente. Ok, veamos aquí. Quiero que encuentres 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 i. Fíjate, este es tu complejo. Ese complejo elevado a la 1 menos i. Z1, Z2. ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer? Recuerda la fórmula. Necesitas el neperiano de Z1. Este es Z1. 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Si encuentro su módulo y encuentro su ángulo, me doy cuenta que el módulo es 4 y el ángulo es pi cuartos. Entonces Z1 sería lo mismo que 4e a la i pi cuartos. Ah, es el de hace rato, cierto. Solo quiero el logaritmo principal. Ok, el neperiano de Z va a ser el neperiano de 4 más i pi cuartos. Solo el principal. Lo expreso en forma binomial, el neperiano de Z sería 1,39 más 0,79i. Hasta ahí yo he encontrado el neperiano del primer complejo, el neperiano de este Z1. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Este neperiano lo multiplicas por Z2. Muy bien, ¿quién era Z2? Z2 era el exponente, 1 menos i. Entonces, Z2, 1 menos i, por el neperiano de Z1 por 1,39 más 0,79i. Multipliquemos, ¿cómo era? Multiplicamos real por real, menos imaginario por imaginario, con este menos se vuelve más. Cruzadito, real por imaginario, 0,79 más imaginario por real, menos 1,39. Ahí está. Z2 neperiano de Z1 me dio 2,18 menos 0,6i. Nota algo, ¿qué? Que el producto de Z2 por el neperiano de Z1 te está dando un complejo expresado en forma binomia. ¿Está bien? Está perfecto. Ahora, recordaremos, ¿cómo era la cosa? Z1 a la Z2 era E a la Z2 neperiano de Z1. Ok, lo pondremos así, va a ser entonces E a la, aquí está, Z2 neperiano de Z1. Sería E a la 2,18 menos 0,6i. Acá, ¿qué voy a hacer? Solo leyes de exponentes. Fíjate que aquí tienes tu número E elevado a una resta. Entonces sería E a la 2,18 por E a la menos 0,6i. E a la 2,18 lo podemos hallar. Me sale 8,85. Perfecto. ¿Y qué hago con este E a la menos 0,6i? ¿Recuerdas pues cómo se expresaba el complejo en forma exponencial? Era E a la I tita. Ah, entonces, ¿quién es este valor de menos 0,6? Ese es el valor de tita. ¿Te acuerdas cómo era la cosa? Era E a la I tita. Este menos 0,6 es tita. ¿Cierto? Ese menos 0,6 corresponde a tita. Ok, pero así tita no entiendo. Entonces, ¿qué hago? Para que se vea mejor, multiplico y divido por pi, porque yo cuando hablo en radianes me ubico por pi, ¿cierto? Pi medios, sé que es 90 grados, 3 pi cuartos, 135 grados y así sucesivamente. Entonces lo voy a poner en función de pi. ¿Qué hago? Multiplico y divido por pi.
Y ahora solamente dejo este pi, el que está arriba lo dejo sueltito. Entonces voy a hacer menos 0,6 entre pi y me va a dar menos 0,19 pi. Ahora fíjate algo más. Este angulito es negativo, menos 0,19 pi. ¿Qué hago? Para que no sea negativo, sumale 2 pi, porque está medido en sentido horario por eso te está saliendo. Le sumo 2 pi, ¿y cuánto te da? Te da 1,81 de pi. Fíjate, el resultado es 8,85 e a la i, 1,81 de pi. ¿Podemos nosotros ubicar a este complejo? Por supuesto que sí, componentes reales, imaginarias, ya estamos ahí, nuestros ejes. ¿Cuál es el ángulo? 1,81. Una vuelta completa es 2 pi. 1,81 es muy poquito. ¿Qué creen? Pues por ahí más o menos va a estar. ¿Cómo podría yo saber el valor exacto? Pues muy fácil. Lleven ese 1,81 pi, llévenlo a grados sexagesimales. Sería como decir 1,81 por pi. Pi era equivalente a 180. Son 325,8 grados. Entonces, este es el ángulo, 325,8 grados. Y ahí está. Este complejo va a representar a Z1 a la Z2. ¿Se entiende? Sí, Fíjense